Bueno, ahora seguiremos trabajando con la configuración emisor común con divisor de voltaje, pero aquí existe el análisis aproximado. ¿Cuáles son las ventajas del análisis aproximado? Que es mucho más rápido, pero que también más adelante nos va a permitir ayudarnos en algunos diseños con transistores. La única condición que se nos pide para utilizar este análisis aproximado, que es mucho más rápido que el anterior, es que consideremos que beta por RE debe ser mucho mayor que 10 veces R2. Entonces vamos a ver, en este caso, si nosotros usamos este análisis aproximado, ¿sí? Sabemos que beta es igual a 121, ¿sí? Por RE, entonces vamos a multiplicar 121 por 5000 y esto debe ser mucho mayor que 10 veces R2 R2 que vamos a considerar esta resistencia, ¿sí? Como R2 que 10 kilos. Entonces, de ahí podemos deducir que este valor 10 por 10 kilos sería 100.000 kilos, ¿no? 100 kilos, ¿sí? Y 121 por 5000 nos daría 600.000, 605.000, ¿sí? Entonces, notamos que sí, que es mayor que 100 kilos. Entonces, sí puedo usar en este caso el análisis aproximado. Bueno, paso siguiente. El análisis aproximado es mucho más rápido que el anterior que vimos, ¿sí? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a considerar tal y como está aquí, ¿sí? El divisor de voltaje, que tenemos 30 volts aquí, que se está alimentando a estas dos resistencias. Entonces, encontramos el voltaje en R2 y ese voltaje lo vamos a considerar como en la base, como el voltaje de base. Entonces, voltaje en R2 va a ser igual al voltaje de la base, ¿sí? Puesto que la resistencia está colocada de base a tierra. Entonces decimos que es igual a 30 volts por, lo trabajamos nuevamente por divisor de voltaje, ¿sí? 30 volts que alimenta el divisor multiplicada por la resistencia donde quiero saber el voltaje, que es de 10 kilos, entre la suma de las dos resistencias, de 10 kilos más 20 kilos, ¿sí? Entonces, esto nos daría un valor de 10 volts, ¿sí? Entonces aquí tendríamos 10 volts. Ya que tenemos aquí, entonces decimos que si el voltaje de la base es igual a 10 volts, o sea, el voltaje que habría de aquí a aquí sería 10 volts, y sabemos que el voltaje de la base es igual al voltaje base emisor, ¿sí? Que hay aquí, más el voltaje del emisor, ¿sí? Entonces, sabiendo que de base emisor siempre cae en 0.7, entonces decimos que 10 volts es igual a 0.7 más el voltaje del emisor. Entonces, tendríamos que el voltaje en el emisor sería igual a 9.3 volts, o sea, sería igual a 10 volts menos 0.7. ¿Sí? Y sería 9.3 volts. Eso sería del voltaje en el emisor. Entonces sabemos que el voltaje en el emisor es igual a la corriente de emisor por la resistencia de emisor, ¿sí? Pero sabemos, ya tenemos el valor del voltaje del emisor, ya tenemos el valor de la resistencia de emisor, entonces podemos decir que la corriente de emisor sería igual a voltaje del emisor entre resistencia del emisor. Voltaje del emisor es 9.3 volts entre 5000. 1.86 miliamperes, ¿sí?
este sería el valor de la corriente del emisor. Sabemos que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector. ¿Sí? Entonces ya con ese dato podemos calcular por medio de la malla de entrada, ¿sí?, lo que sería el voltaje colector emisor, que son los datos más importantes que necesitamos para calcular recta de carga, ¿sí?, y saber si nuestro transistor está trabajando o no en la región activa. Entonces, para la malla de salida, que sería esta, ¿sí?, entonces consideramos la malla de salida con la fuente de 30 volts, la resistencia de 4 kilos y la de 5 kilos. Entonces decimos que tenemos que es 30 volts menos la corriente de colector, que es 1.86 miliamperes, por 4 kilo ohms, menos la corriente, el voltaje que va de colector a emisor, menos 1.86 miliamperes, ¿sí?, por 5 kilo ohms. Y eso sería igual a 0, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el voltaje colector emisor sería igual a, despejando de esa parte, el voltaje colector emisor sería igual a 13.26 volts. Ya con estos datos ustedes ya pueden obtener todo lo demás, que sería, pues, si quieren la corriente base, pues nada más a partir de que la corriente de colector es 1.86 miliamperes, la dividen entre la beta y ya nos daría el valor de la corriente de base, ¿sí? Y este sería el análisis aproximado. Como pueden observar, es mucho más rápido que el anterior, pero siempre y cuando se respete esta condición que mencionamos al inicio.